Capítulo 8. El verdadero día de reposo. Tema número 7. ¿Cómo se cambió el día de reposo? ¿Cómo se cambió el día de reposo? El mandamiento de Dios manda santificar el sábado, como dice Éxodo 20, versos 8 al 11. Siendo que el mandamiento de Dios es tan claro, ¿por qué hay tantos que creyendo en la Biblia guardan un día completamente diferente del que Dios especifica? Esta es una situación realmente intrigante. Algunos sostienen que el sábado fue cambiado por Cristo cuando fue crucificado y que el mismo evento estableció el nuevo día de reposo. Debemos saber cómo fue realizado el cambio. Podemos saber lo que la Biblia dice acerca de esta cuestión del día de reposo. Léase el Salmo 119, verso 18. Pregunta número 1. ¿Qué hecho impone el deber de adorar a Dios? Siempre que Dios demanda reverencia y adoración, generalmente cita su poder creador. Léase el Salmo 96, verso 5, Isaías capítulo 40, versos 25 y 26 y capítulo 45, verso 18. Salmo 100, verso 3 y 95, verso 6. La razón que dan los seres celestiales para adorar a Dios es: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. El sábado, siendo un recordatorio de la creación, mantiene siempre ante nosotros la razón por la cual debemos adorar a Dios, porque Él es el Creador y nosotros las criaturas. En tanto que el poder y el amor creador de Dios siga siendo la razón válida para adorarle, el sábado seguirá siendo el recordatorio de ese hecho. Pregunta número 2. ¿Cambió Cristo el día de reposo? Él responde: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Mateo 5, versos 17 y 18. Nota: Jesús guardó el mismo día que guardaban los judíos, que fue el séptimo día. Esta fue su costumbre, como lo expresa Lucas capítulo 4, verso 16. Él también indicó que los discípulos seguirán guardando el sábado después de su ascensión. Mateo 24, verso 20. Pregunta número 3. ¿Hicieron los apóstoles el cambio del séptimo día al primero? La Biblia registra que los discípulos siempre siguieron guardando el sábado que observaban los judíos. Esto se puede leer en Hechos capítulo 13, versos 14 y 42, y el verso 44. El capítulo 17 de Hechos también, versos 1 al 3, y el capítulo 18, verso 4. Pregunta número 4.
¿Sabía Dios que se levantaría después de Cristo un poder que pretendería tener el derecho de cambiar la ley? De ese poder opuesto a Dios, la divina profecía dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Daniel capítulo 7, verso 25. Nota: Dios le mostró a Daniel un poder llamado cuerno pequeño, que al surgir en la escena arrancaría a 3 otros poderes. Este cuerno pequeño tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Daniel capítulo 7, verso 8. Y este mismo poder haría guerra contra los santos. Daniel capítulo 7, verso 21. Pregunta número 5. ¿Qué poder está representado por ese cuerno pequeño? El verso 25 menciona 3 características de este poder y el tiempo en que ejercería su predominio. Las características son: A. Hablará palabras contra el Altísimo. Blasfemias. Nota: notemos estos arrogantes títulos y pretensiones. El Papa León XIII escribió: sostenemos sobre esta tierra el lugar del Todopoderoso Dios. Encíclica de junio 20 de 1894. En The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII. Página 304. Esta autoridad judicial incluirá hasta el poder de perdonar el pecado. The Catholic Encyclopedia, tomo 12, artículo Papa, página 265. B. A los santos del Altísimo quebrantará. Esto se refiere a la persecución. C. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí implica el desprecio de la autoridad de Dios. El tiempo asignado para la supremacía de este poder será tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Este mismo período se menciona en Apocalipsis 12, verso 14. Y en Apocalipsis 12, verso 6, dice que equivale a 1260 días. Siendo que este es un tiempo profético, a él se aplica el principio de interpretación profética de que cada día equivale a un año, según Ezequiel capítulo 4, verso 6. Ese poder iría a predominar durante 1260 años. El papado se ajusta a cada detalle de esta profecía. Empezó su hegemonía en el año 538 después de Cristo, después que fueron destruidos los 3 poderes arianos que se le oponían: érulos, vándalos y ostrogodos. Y ese poder permaneció supremo durante 1260 años, hasta que en 1798 su poder fue quebrado, cuando el general Berthier, enviado por Napoleón, entró en Roma y llevó al Papa preso a Francia. Durante 2 años no hubo Papa,
y aunque en 1800 se eligió a otro papa, perdió su poder civil y hasta hoy no se le ha restaurado su poder perseguidor. El Apocalipsis habla de este mismo poder que recibiría una herida mortal. Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Pregunta número 6. ¿Pretende el papado el poder de cambiar la ley de Dios y en particular el día de reposo? Notemos ahora algunas pretensiones del papado. En uno de sus catecismos se lee. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, en el Concilio de la Odisea, en el año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Reverendo Pedro Geirnemann, CSSR, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, página 50, segunda edición, 1910. Siguen varias confesiones católicas del atentado que ha hecho esa Iglesia contra la ley de Dios. Pregunta: ¿tiene la Iglesia Católica poder para alterar los mandamientos de Dios? Respuesta: en vez del séptimo día y otras festividades indicadas por la vieja ley, la Iglesia ha prescrito el domingo y otras fiestas para adorar a Dios, y ahora estamos en la obligación de cumplir estas fiestas a consecuencia del mandamiento de Dios en lugar del antiguo sábado. Reverendo Dr. Challoner, en el Catholic Christian Instructed, página 211. Pregunta: ¿cómo prueba que la Iglesia tiene poder de ordenar fiestas? Respuesta: hoy, por el mismo hecho de cambiar el sábado al domingo, que los protestantes apoyan y en lo cual tontamente se contradicen. Pregunta: ¿cómo prueba eso? Respuesta: porque al guardar el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia Católica de ordenar fiestas e imponerlas bajo pecado. Reverendo Enrique Tuberville, DDRC, An Abridgment of the Christian Doctrine, página 58, Nueva York, Edward Dunningham and Brothers, aprobado 1833. ¿Cómo podrían los protestantes responder a esta acusación de que no siguen la Biblia, sino la tradición católica? Notemos este serio desafío de fuente católica. Usted me dirá que el sábado es judío y que el día de reposo cristiano ha sido cambiado al domingo. ¿Quién lo cambió? ¿Quién tiene autoridad para cambiar un expreso mandamiento del Todopoderoso Dios? Cuando Dios habla y dice, santificarás el séptimo día, ¿quién se atreve a decir, no, puede trabajar y hacer cualquier negocio mundanal en el séptimo día, pero santifica el domingo en su lugar? Esta es una muy importante cuestión y no sé cómo podrá usted responder.
Usted es protestante y profesa guiarse por la Biblia y solo por ella. Y sin embargo, en un asunto tan importante como el de santificar un día entre 7, usted procede en abierta contradicción con la clara letra de la Biblia y coloca otro día en lugar del día que manda la Biblia. La orden de santificar el séptimo día es uno de los 10 mandamientos. ¿Usted cree que los otros 9 todavía rigen? ¿Quién le dio autoridad para trastornar el cuarto? Si usted es consecuente con sus propios principios, si usted sigue realmente la Biblia y solo la Biblia, debería poder presentar alguna parte del Nuevo Testamento en la cual el cuarto mandamiento está expresamente alterado. Library of Christian Doctrine. Why don't you keep holy the Sabbath day? Páginas 3 y 4. Londres, Burns and Oakes, RC. Y aquí va otro desafío. Más de 1000 años antes que existiera algún protestante, la Iglesia Católica, en virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado al domingo. El mundo protestante, desde su nacimiento en la Reforma del siglo XVI, encontró al día de reposo de los cristianos, el domingo, muy atrincherado para luchar contra su existencia, por lo cual se vieron en la necesidad de aceptar el arreglo, implicando con eso, durante 300 años, el derecho de la Iglesia de cambiar el día. Por lo tanto, hasta hoy, el día de reposo de los cristianos es un reconocido vástago de la Iglesia Católica. The Catholic Mirror, Baltimore, de septiembre 23 de 1893. Pregunta número 7. ¿Reconocen los protestantes las pretensiones del papado? Nota. Muchas confesiones y autoridades protestantes, aunque guardan el domingo, reconocen que la observancia de este día no tiene base bíblica. Notemos algunos de estos reconocimientos. Ellos, la Iglesia Católica, alegan que el cambio del sábado al domingo, el día del Señor, es contrario al Decálogo, como así parece, y no hay otro ejemplo del cual se jactan tanto que el cambio del día de reposo. Dicen ellos, grandes son el poder y la autoridad de la Iglesia, desde que abandona uno de los mandamientos. Augsburg Confession, artículo 28. Es muy claro, por más rígida o devotamente que pasemos el domingo, no estamos guardando el sábado. El sábado se basa en un específico mandamiento divino. No podemos presentar ningún mandamiento tal para guardar el domingo. En el Nuevo Testamento no hay una sola sentencia que sugiera que incurrimos en una falta al violar la supuesta santidad del domingo. R.W. Dale, Congregacionalista. The Ten Commandments, páginas 106-107. Londres, Hodder and Stoughton, 1871. No hay palabra ni indicación en el Nuevo Testamento acerca de abstenernos del trabajo en domingo. No hay ley divina que ordene el descanso dominical. La observancia del miércoles de ceniza o la cuaresma descansan sobre la misma base que la observancia del domingo. Canon Eaton, Iglesia Anglicana, The Ten Commandments, páginas
63 y 65. Londres, Trabner & Co., 1894. En el Nuevo Testamento no hay palabra ni insinuación acerca de abstenernos del trabajo en ese día. La razón por la cual santificamos el primer día de la semana en vez del séptimo es la misma por la cual hacemos muchas otras cosas. No porque lo dice la Biblia, sino porque la Iglesia lo manda. Reverendo Isaac Williams, B.D., Iglesia Anglicana. Plain Sermons on the Catechism, tomo 1, páginas 334 y 336. Londres, Rivingtons, 1882. Es imposible arrancar tal sentido de las palabras del mandamiento. Viendo que la razón por la cual ese mandamiento fue originalmente dado, a saber, como memorial de que Dios descansó de la creación del mundo, no se puede transferir del séptimo día al primero, ni puede colocarse ningún otro motivo en su lugar, sea la resurrección de nuestro Señor o cualquier otro motivo, sin recibir un divino mandamiento. The Christian Doctrine, libro 2, capítulo 7. En Prose Works of Juan Milton, tomo 5, página 70. Londres, Henry G. Bond, 1853. Conclusión. La transición de la observancia del sábado a la observancia del domingo fue un proceso gradual, que empezó poco antes del año 150 después de Cristo y siguió por casi 3 siglos. Algunos cristianos querían mostrar que no eran judíos, de ahí que abandonaran el sábado para adoptar el domingo. La primera orden oficial de la Iglesia Católica en favor del domingo fue emitida por el Concilio de la Odisea, realizado en el siglo IV. Sin embargo, la orden para guardar el domingo especificaba el no judaizar, ser igual a los judíos, como razón para no guardar el sábado. ¿Por qué se desarrolló la santidad del domingo? Primero, fue un esfuerzo para no ser como los judíos y evitar así la persecución. Segundo, a medida que Roma creció en poder, ejerció su influencia en favor del domingo en vez del sábado. Tercero, como resultado de la influencia romana, el domingo fue convertido en una ley de la Iglesia, así como sucedió con muchas otras prácticas ajenas a la Escritura, como la adoración de María, la veneración de los santos y los ángeles, el uso de imágenes en el culto y la oración por los muertos. ¿Qué debemos hacer acerca del sábado? Permitir que la palabra de Dios nos dé la respuesta y seguirla. El apóstol Pedro lo dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29. Léase también Josué capítulo 24, verso 15, Primera de Reyes capítulo 18, verso 21 e Isaías capítulo 56, versos 1 y 2. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39.